Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. En esta semana estaremos analizando la sección 19 de Doctrinas y Convenios, Aprended de mí. Esta fue una revelación que se le dio al profeta José Smith exclusivamente para Martin Harris en el año 1829. En ese mismo año ya la traducción del Libro de Mormón estaba casi finalizando. Por tal razón, el profeta José Smith solicita los derechos de autor del Libro de Mormón. Eso lo hace el profeta para poder garantizar de que en el futuro no se haga plagio con el manuscrito del Libro de Mormón. En los primeros versículos de la sesión 19 de Doctrinas y Convenios, por lo menos los versículos del 1 al 12, el Señor se le refiere a Martin Harris y le dice quién es él. Incluso le dice yo soy el alfa y la omega. Y comienza a decirle categóricamente con quién él está orando. Y por qué es importante saber y conocer al Señor. Porque es importante que nosotros podamos escudriñar, saber acerca de la vida de Jesucristo y poder entender la manera como Él piensa, cómo el Señor se maneja, cómo opera Jesucristo. Es importante porque incluso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, hablando Jesucristo acerca de sí mismo. Entonces, si tú no conoces a la persona a quien estás sirviendo, si no conoces al amo a quien sirves, que estás lejos de los pensamientos y de las intenciones de tu corazón, realmente tú no vas a ser un siervo efectivo, tú no vas a ser un siervo útil. Entonces es importante que nosotros nos alleguemos al Señor, conozcamos al Señor. Por eso debemos de escudriñar las Escrituras para poder entender la voluntad del Señor. También nuestro querido y amado profeta Russell M. Nelson ha dicho que nosotros debemos de pensar de manera celestial, debemos de dejar que Jesucristo prevalezca en nuestras vidas. ¿Y cómo tú quieres que Jesucristo prevalezca en tu vida si tú no conoces la manera como Jesucristo opera, no conoces cómo Jesucristo trabaja? O sea, tienes que conocer al Señor, tienes que entenderlo para poder servirle con eficacia, para poder servirle mejor. Entonces, ya luego que el Señor se describe a Martin Harris, entonces en el versículo del 15 al 20, es increíble lo que el Señor le dice a Martin Harris. Incluso le dice que eso es una lección que va a tener. Esa revelación sería una lección para toda la vida. Y yo creo que se aplica también a nosotros para toda la vida. Señor, es como la manera como Jesucristo describe su padecimiento, su sufrimiento. Y la parte que más me gusta es cuando el Señor le dice, en el versículo 18, dice, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa de dolor y sangrara por cada poro y deseara no tener que beber de la amarga copa. Entonces, hermanos y hermanas, Jesucristo padeció para que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el poder de la expiación surta efecto en nosotros. Esa es la clave de todo. O sea, la única manera como tú le das el valor, como tú puedes aprovechar la expiación de Jesucristo, es básicamente con el arrepentimiento, no hay otra forma. O sea, si tú quieres librarte de la servidumbre y del pecado, tienes que venir a los pies de Jesús arrepentido. Es la única manera. Y eso es interesante porque fíjate cómo el Señor le dice a Martin Harris que si él no se arrepiente de sus pecados, va a tener que pagar por sí mismo sus errores y los pecados que comete. Y eso se aplica a mí y se aplica a ti. O sea, ya Jesucristo pagó por todo, no tenemos que pasar por esa situación. Sin embargo, si nosotros
ocultamos nuestros pecados pensando de que, bueno, ya yo le pedí perdón al Señor y ya no es necesario que yo hable con el obispo y comience este proceso de arrepentimiento porque ya yo no lo estoy haciendo. Y tenemos que entender que nuestros pecados han ofendido al Señor y por tal razón eso merece una retribución y una restitución más que una retribución. Y parte de nuestro arrepentimiento es lo que llamamos la tristeza según Dios. Y ese proceso solamente se logra cuando tú hablas con un poseedor del sacerdocio autorizado, que es nuestro obispo, para que él te ayude en este proceso de arrepentimiento. El hecho de que tú dejes de hacer lo malo que estabas haciendo no te garantiza de que la expiación surte el efecto que tú entiendes que va a ejercer sobre ti. Necesita dar los pasos del arrepentimiento para poder liberarte del pecado. Y parte del arrepentimiento es reconocer que has hecho algo malo, es pedir perdón, hablar con un poseedor de sacerdocio, confesar el pecado, dependiendo de la naturaleza de lo que has cometido, si se puede retribuir o no. Y ya por último, sería no volverlo a hacer. Pero este proceso hay que agotarlo y hay que hacerlo. O sea, el hecho de que tú mismo quieras solicitar el perdón sin la debida autoridad no funciona de esa forma. Ahora bien, hay diferentes tipos de pecado, obviamente. Estamos hablando de pecados que tal vez te pueden impedir tomar la Santa Cena o asistir al templo. Sin embargo, hay ofensas que pueden resolverse sin necesidad de una autoridad del sacerdocio, y eso es entendible. Yo creo que todo miembro de la iglesia entiende eso. Sin embargo, cuando tú sientes que no estás digno de participar de la Santa Cena, lo correcto es que hable con tu obispo. Eso es lo más recomendable. Muy bien. En la sección 19 de Doctrinas y Convenios, el versículo 23, el Señor dice: aprende de mí, escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el Señor con caminar en la mansedumbre de su espíritu, escuchar sus palabras y tener paz? O sea, ¿cómo se relacionan esas tres cosas? Escuchar la palabra del Señor, caminar en la mansedumbre de su espíritu y en mí tendrás paz. Hermanos, sabemos que a través de las Escrituras nosotros podemos encontrar consuelo, podemos encontrar respuesta, y como decía anteriormente, dejar que el Espíritu prevalezca en nosotros. Todo eso nos va a llevar a nosotros a alcanzar la paz, a alcanzar las respuestas que nosotros estamos esperando, que tanto deseamos encontrar. Entonces, yo creo que el versículo que más se asemeja a eso es cuando el Señor le dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando nosotros buscamos conocimientos en las Escrituras y logramos caminar en la mansedumbre del Espíritu del Señor, entonces nuestra carga será fácil y realmente podemos encontrar esa paz que tanto anhelamos. En los versículos del 26 al 41, el Señor le dice a Martin Harris de las bendiciones. Las bendiciones son más grandes que los tesoros de la tierra. Fíjense, Martin Harris, el Señor le había confiado, o el profeta José Smith le había solicitado a Martin Harris que financiara la traducción del Libro de Mormón. En inicio se habían solicitado imprimir 5,000 copias del Libro de Mormón, y el costo de esta impresión era de $3,000 en esa época. Para esa época era bastante dinero. Entonces José Smith tuvo que ir a varias imprentas para poder realizar la impresión del Libro de Mormón. Sin embargo, fue a varias impresoras y algunas lo rechazaron por la naturaleza
del libro porque no creían en las revelaciones, no creían en el profeta ni en la traducción del libro de Mormón. Y pues luego ya sí se logró buscar una impresora eh, que pudiera imprimir el libro de Mormón. Ahora, ¿qué pasa? Ellos iban a poder imprimir el libro de Mormón si ponían como garantía los terrenos de la casa de Martin Harris. Martin Harris y su esposa Lucy habían trabajado muy duro para poder lograr tener las posesiones que tenían, y habían alcanzado en su comunidad ser una de las personas más prósperas. Estaban entre los más prósperos de su comunidad por el gran esfuerzo y la manera como Martin Harris hacía negocio. Era una persona que podíamos decir que en los negocios era hábil, era inteligente, y por tal razón había acumulado fortuna. Entonces, para poder imprimir el libro de Mormón, parte de la garantía era poner la propiedad de Martin Harris como garantía. Hermano, para muchos podemos decir que es fácil. Para Martin Harris no era tan fácil, porque su esposa Lucy no creía en el libro de Mormón ni tampoco creía en las palabras del profeta. O sea, él tenía a su esposa en contra y también tenía temor de perder sus propiedades. Sin embargo, Martin Harris tenía un testimonio del libro de Mormón. Él sabía con certeza de que lo que representaba el libro de Mormón era la palabra de Dios, y por tal razón Martin Harris quería una garantía más que económica, una garantía espiritual de que el Señor le diera un mandamiento de que él no iba a perder esas tierras. Bueno, al final el Señor le dice a Martin Harris que no codicie sus propios bienes. Eso me acuerda la parábola del joven rico. Bueno, no fue una parábola, realmente fue algo que sucedió, donde un joven va donde Jesús y le dice qué cosa he de hacer para obtener la vida eterna. Y el Señor le dice, bueno, los mandamientos sabes: no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice, bueno, pero todo eso he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y ahí el Señor le dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ese joven dice que se fue triste porque tenía muchas propiedades, tenía mucha riqueza. Entonces ahí entendemos de que el Señor dice que más fácil entra un rico por el ojo de un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces, el dinero en sí no es malo. Lo malo es el amor que podamos tener al dinero. Como dice Mateo, no podéis servir a Dios y a la riqueza. O sea, tú no puedes tener dos señores. O eres de Dios, o tu corazón está puesto en la cosa de Dios, o tu corazón está puesto en la cosa del mundo, en la riqueza. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Martin Harris al final sí cedió sus tierras para no perder la propiedad completa. Tuvo que vender una parte de sus terrenos y poder pagar esta deuda que tenía. De hecho, el Señor le había aconsejado que haga eso: vende tus propiedades, parte de tus propiedades, y sal de la servidumbre. Y así lo hizo. Entonces, hermano, ¿qué enseñanza nos da a nosotros qué principio podemos aprender de todo eso? Número uno, y es que la obra del Señor va a seguir adelante con nosotros o sin nosotros. El Señor va a buscar los medios, va a buscar los recursos para poder llevar a cabo su obra. Ahora, bueno sería si nosotros estamos involucrados en la obra del Señor, que nosotros seamos partícipes de la gran bendición del avance de la obra del Señor. Fíjense que parte de que Martin Harris pudiera recuperar el dinero que había invertido era con la venta del libro de Mormón. Sin embargo, en la comunidad sucedió que muchas personas querían difamar
la publicación del Libro de Mormón, y por tal razón el Libro de Mormón no tuvo el impacto que tal vez se esperaba en ese momento. Pero eso no quiere decir que la obra del Señor se frustra. No es la obra de Dios la que se frustra. La que se frustra es la de los hombres. Sin embargo, eh, ahí tenemos también que entender una cosa. El Señor ha dicho que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Entonces, a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos para que el Libro de Mormón no se vendiera, para que el Libro de Mormón no se publicara, incluso hubo ataques para que el Libro de Mormón no saliera a la luz. Sin embargo, fíjense cómo el Señor hizo posible de que su obra siguiera avanzando. Hay una historia que me encanta, se llama la de John Tanner. Yo le invito a que puedan buscarla. Y ese video habla de cómo este hombre dio prácticamente todo lo que tenía para la obra del Señor. Este hombre perdió todo. John Tanner tenía una fortuna que superaba a la de Martin Harris por 5 veces. Sin embargo, él financió muchos éxodos de los miembros de la iglesia que iban a Missouri, financió la obra del templo, los terrenos del templo, o sea, dio dinero para la suspensión del banco de Sion. ¿Y qué te puedo decir? O sea, al final él perdió todo. Él quedó prácticamente, solamente tenía dinero para pagar sus deudas y no le quedaron prácticamente nada. Sin embargo, hay una promesa que le hace el profeta José Smith al hermano John Tanner, y es que su familia nunca más mendigará pan. Y yo creo que lo que John Tanner dice él de sus propias palabras, lo que él dio no significa nada con lo que el Señor le retribuyó a él. O sea, para él encontrar la perla de gran precio, él dice a su esposa que él no le importaba el precio que él tenía que pagar. Y así mismo fue, él pagó el precio económicamente, fue mucho, pero es como dice su esposa, o sea, lo que él dejó no tiene comparación con lo que el Señor le retribuyó a él. En una ocasión a uno de los descendientes del hermano John Tanner se le hizo una entrevista con relación a esa profecía que el profeta José Mí había dicho de que su familia nunca más mendigará pan. Y él dice que ellos no son ricos, como parte de la descendencia del hermano John Tanner, ellos no son ricos, pero su familia hasta el día de hoy nunca ha pasado hambre. Vemos como esa profecía del profeta José no solamente se cumplió en el hermano Tanner, sino también que se cumplió en su descendencia hasta el día de hoy. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos entender de que no podemos tener amor a la riqueza. Debemos de superarlo, debemos de tratar de ser próspero. Sin embargo, como dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y entonces serás rico. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Que el Señor nos bendiga para que podamos entender este principio y ponerlo en práctica. Gracias por estar aquí, gracias nuevamente. Espero que puedan haber disfrutado ese tiempo como yo lo disfruté. Y nada, nos vemos pronto en otra entrega. Un abrazo para todos y muchas gracias.